Hola, bienvenidos a Mobari Academy. ¿Te gustaría saber cómo multiplicar cualquier número por 9 en segundos sin tener que memorizar una tabla de multiplicación? Entonces, estás en el lugar correcto. En este canal y en este video te enseñaré trucos fáciles y eficaces para que puedas multiplicar cualquier número por 9 de manera rápida y precisa. Ya que seas un estudiante buscando mejorar tus habilidades matemáticas o simplemente alguien que quiere hacer cálculos más rápidamente, estos trucos y estos detalles que te voy a enseñar te ayudarán a hacerlo sin ningún problema. No más tablas de multiplicación, no más cálculos lentos. Únete a mí en este viaje de aprendizaje y conviértete en un experto en multiplicación con 9. Sin más tardar, vamos a empezar. Aquí te voy a enseñar la lógica que hay detrás de este truco para multiplicar cualquier número con 9 en segundos, sin tener que usar una calculadora. Vamos a ver el primer ejemplo. Tomamos un lápiz aquí para subrayar algunos detalles. Aquí el primer número, la primera multiplicación que tenemos aquí, se está multiplicando de 1 a 10 con el 9. Quiere decir que 1, 2, 3, 4 hasta 10 se está multiplicando por 9. Y ahora vamos a fijarnos con el número que está multiplicando con 9, que sería aquí de 1 a 10. Entonces, la primera multiplicación, 9 por 1. Tendríamos 1, 1, que está aquí, 1, menos 1. Siempre vamos a tomar el número que está multiplicando y restarle 1. Entonces sería 1 menos 1, que es 0. 1 menos 1 es 0. Entonces este 0 es el que tenemos aquí. Este lo ponemos aquí. Entonces buscamos un número que al sumarle nos va a dar 9. Entonces sería, para llegar a 9, de 0 para llegar a 9, es 9, entonces ponemos 9 aquí. La segunda multiplicación, vamos a tomar 2 menos 1, que es 1, nos va a dar 1 aquí. Entonces, ¿qué número, cuánto nos faltaría para llegar a 9? Es 8. Entonces ponemos el 8 a la derecha del primer número que hallamos. Entonces, 9 por 2 nos da 18. 9 por 3. Entonces sería 3 menos 1 es 2. 2 para llegar a 9 es 7. Entonces 9 por 3 es 27. 9 por 4. 4 menos 1 sería 3. 3 para llegar a 9 es 6. Entonces 9 por 4, 36. 9 por 5. 5 menos 1 es 4. 4 para llegar a 9 es 5. 9 por 5 es 45. 9 por 6. 6 menos 1 es 5. 5 para llegar a 9 es 4. Por lo tanto, 9 por 6 es 54. 9 por 7. 7 menos 1 es 6. 6 para llegar a 9 es 3. Entonces, 9 por 7 es 63. 9 por 8. 8 menos 1 es 7. 7 para llegar a 9 es 2. Entonces, tendríamos 9 por 8 es 72. 9 por 9 es 9 menos 1, que sería 8. 8 para llegar a 9 es 1. Sería 9 por 9 es 81. 9 por 10. Entonces tendríamos 10 menos 1, que es 9. 9 para llegar a 9 es 0. Entonces tenemos esto aquí. ¿Qué podemos observar aquí? La suma de todas las cifras que tenemos aquí como resultado,
la suma de cada una de esas multiplicaciones aquí, de las cifras, tiene que darnos 9. Eso es una prueba. Entonces, vamos a tomar este aquí como un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una multiplicación así, nada más, sin tener una calculadora y lo queremos hacer más rápidamente. Entonces, vamos a suponer que tenemos que multiplicar 9 por 2, que no sabemos si no tenemos una tabla de multiplicación, no tenemos una calculadora. Entonces, toma el número que está multiplicando con el 9, le resta 1. Entonces, ese resultado que sería 1 aquí, vamos a buscar un número que al sumarle a 1 nos daría 9. Entonces es 8. Por lo tanto, 9 por 2 es 18. Entonces, ya tenemos este. Y este, 9 por 4, 36. Sería lo mismo. 4 menos 1 es 3. 3 para llegar a 9 es 36. Aquí es 9 por 6. 6 menos 1 sería 5. 5 para llegar a 9 es, 4. Entonces, 9 por 6 es 54. 9 por 8, lo mismo. 8 menos 1 es 7. 7 para llegar a 9 es 2. Sería 72 la multiplicación. Entonces, aquí 9 por 10, 10 menos 1 es 9. 9 para llegar a 9 es 0. Entonces, tenemos aquí 0. Entonces, siempre al resultado aquí tiene que buscar un número que al sumarle te va a dar un número, al sumarle te va a dar 9. Entonces, en este caso aquí es 0. Por lo tanto, tenemos aquí 0. Ahora vamos a ver un ejemplo aquí con los números mayores de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. El método es válido. Entonces, vamos a ver 9 por 12. Entonces, aquí tenemos 12. A este 12 que está aquí, le restamos 2. Sería 10. 10 es 1 más 0. Sería 1. Para llegar a 9, ¿cuánto sería? Es 8. Por lo tanto, 9 por 12 es 108. 9 por 14, ¿cuánto sería? No tenemos calculadora, no tenemos una tabla, lo queremos hacer rápido. Podemos usar este método. Es 14 menos 2, sería 12. 1 más 2 es 3. Para llegar a 9 es 6. El resultado sería 126. 9 por 20 es 20 menos 2 sería 18. 1 más 8 es 9. 9 para llegar a 9 es 0. Por lo tanto, es esto aquí, que está aquí. Entonces, 9 por 26. 26 le restamos 3. Y vamos a tener 23. 2 más 3 es 5. 5 para llegar a 9 es 4. Entonces, 9 por 26 es 234. 9 por 30. 30 menos 3 sería 27. 27 es 2 más 7 sería 9. 9 para llegar a 9 es 0. Por lo tanto, 9 por 30 es 270. 9 por 35. 9 por 35 tenemos 35. Ya pasó de 30. Entonces ahora le vamos a restar 4. Sería 35 menos 4 sería 31. 31 es 3 más 1, 4. 4 para llegar a 9 es 5.
Entonces, 9 por 35 es 315. 9 por 38. Ya pasó de 30. Ya pasó de 30 y vamos a restarle 4. Entonces sería 38 menos 4 sería 34. 34 es 3 más 4, 7. 7 para llegar a 9 es 2. Por lo tanto, 9 por 38 es 342. Entonces, esto funciona. Este truco funciona. Solamente que hay que saber usarlo. Usted puede ser un genio en cálculo, hasta incluso impresionar a toda la gente que está alrededor suyo. Muchas gracias por ver, gustar, compartir y suscribir. Hasta el próximo video. Gracias.